Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Morena y sus partidos aliados, el PT y el Verde, ganaron 4 estados en las elecciones de gobernador del domingo. Se alzaron con el triunfo en Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo. La oposición PAN-PRI-PRD, que forman la Alianza por México, retienen Aguascalientes y Durango. Movimiento Ciudadano, que va solo, bueno, pues te quedó ahora sí que solo, no ganó nada. Para hablar del proceso del domingo y de los resultados, nos acompaña vía Zoom Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Lorenzo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De Noche Cervera, Luis Miguel González, buenas noches. Buenas noches. Lorenzo, creo que el gran triunfador es el INE, te lo digo ahora sí que es cosecha mía, es el que organiza las elecciones, es el que finalmente reporta los resultados, está el conteo rápido, está el PREP funcionando, todo en línea. Si tienen que reportar anomalías, en todo caso, pues ahí estarán tribunales, ahorita platicamos de eso, pero el trabajo del INE se hizo y se hizo correctamente. Sí, Ezra, antes que nada un privilegio estar con ustedes. En efecto, creo que se demostró una vez más que el Sistema Nacional de Elecciones, el que derivó de la reforma 2014, es un sistema funcional, es un sistema practicable y un sistema muy robusto. A pesar de las complejidades en las que se hicieron estas elecciones y que ya son recurrentes en el país, en términos de conflictividad social, de situaciones de violencia, en fin, hasta complicaciones meteorológicas. Tuvimos el huracán Ágata justo la semana previa a las elecciones, pues pueden ser sorteadas eficazmente en procesos electorales en los que, en su caso, la única incertidumbre, como debe de ser en democracia, es quién gana. Fíjate, Guerra, fíjense, amigos, en esta selección, con estas elecciones, con estos 6 procesos electorales de gubernatura, más las elecciones de Congreso en Quintana Roo y los ayuntamientos en Durango, el INE llegó a 330 elecciones organizadas en los últimos 8 años. Y el índice de alternancia, a nivel federal y nivel local, que se ubica en el orden del 63%, en el caso de las gubernaturas alcanzó casi el 70%. Si esto no es un sistema electoral que funciona y que inyecta confianza, pues la verdad no sé qué lo que sea. Y hay que subrayar un último dato, si me permite, Serra. La participación ciudadana, no hablo de la participación en las urnas, porque pues sí vimos una disminución en términos o un crecimiento del abstencionismo, pero cuando me refiero a la participación de la ciudadanía apropiándose de la elección. Esto es, la participación de las y los ciudadanos fungiendo como funcionarias y funcionarios de casilla, fue una de las más altas que tuvimos en la historia reciente de las elecciones. Necesitábamos 150,000 funcionarias y funcionarios. En un primer momento estuvimos listos para poder actuar en este rol a más de 330,000, 230% más de ciudadanas y ciudadanos que habían aceptado, que habían sido capacitados y que estaban listos para atender esa función cívica. Y finalmente, en la tasa de sustitución el día de la elección por personas tomadas de la fila es la más baja que hayamos tenido en los procesos electorales recientes, apenas un 6%, que en un contexto que implicó pues la instalación de todas las casillas que teníamos planeado instalar, salvo 22 que por motivos de conflictividad social no pudieron instalarse en Oaxaca, y solamente 15 dejaron o implicaron la suspensión de la votación por motivos de violencia, de un universo de 21,000. La verdad, cifras marginales que hablan de una elección sin duda exitosa. Así que sí, creo que el sistema electoral y los órganos electorales, de nueva cuenta, de la mano de la ciudadanía, entregamos buenos resultados. Lorenzo, el tema de las llamadas casillas zapato, lugares en donde pues, aparecen los votos para un solo partido, que se dan tanto en Oaxaca como en Tamaulipas, en donde incluso en Tamaulipas se habla de presencia o control de bandas de crimen organizado, o en el caso de Oaxaca, pues también modelos de caciquismo. ¿Es algo que el INE tiene posibilidad, o la propia organización electoral, de detectar, de establecer como una irregularidad que tendría que tomarse en cuenta, o ya se maneja como parte de la normalidad democrática de este país? Mira, todas las casillas que tienen una sola votación o una votación por un solo partido, la propia ley establece que se recuentan. Y en los cómputos distritales de cajón, eso no es de vamos a ver si alguien lo pide, esas en automático se recuentan. Y en caso de confirmarse esa votación son sujetos de impugnación. La verdad, los casos de estas, hay muchas explicaciones.
Hay comunidades que se rigen por el sistema de usos y costumbres, en donde antes se discute en una comunidad y luego al momento de ir a votar, pues prácticamente es una obligación que asumen las y los ciudadanos votar en el sentido en que la comunidad decida. Pero son casos realmente aislados, no son casos que pongan en riesgo ni de lejos alguna de las elecciones. Los márgenes de victoria que se arrojaron, primero los conteos rápidos en la noche de la elección, que debo decir, Ezra, sorprendentemente, y esto habla de hay muchas razones para explicarlo, pero una gran capacidad técnica. Desde las 8 de la noche ya estaban empezando a fluir los conteos rápidos en un horario inusitado. Los preps que funcionaron con mucha agilidad llegaron a un 100%, y finalmente los resultados de esos dos mecanismos preliminares coincidieron con los cómputos distritales. Así que yo te diría que ya prácticamente, aunque los casos son realmente esporádicos y pueden explicarse por circunstancias que no necesariamente son las óptimas en una elección democrática, pues la verdad son circunstancias muy aisladas que no ponen en riesgo las elecciones. El tema de la inseguridad sí es un tema en el que como Estado, no como autoridades electorales, como Estado todavía quedamos a deber, y ahí hay una preocupación grave que tiene que pasar por un diagnóstico de todos los entes públicos involucrados, los entes de seguridad, de inteligencia, etcétera, pero esa es una historia, digámoslo así, que puede, si no se toman las medidas necesarias hacia el futuro, pues sí ser un problema del que en el futuro podríamos arrepentirnos, ¿no? Ernesto Cervera. Lorenzo, la verdad es que sí, una felicitación muy evidente, muy clara por los resultados de la elección. No solamente esta que acaba de pasar, las del 2021, que también fueron bastante complicadas, sientan un precedente, yo te diría, muy bueno en la conciencia de los mexicanos, del pueblo en general. No necesariamente de los políticos. Hay ciertos aspectos que siguen siendo complicados. Tiene un proceso, pues como se ha anunciado, otra vez de discusión de una reforma electoral que muy probablemente no necesitamos y donde otra vez vuelve a estar bajo amenaza el INE que hemos construido todos los mexicanos. Sin duda alguna no se van a parar las amenazas, están ahí, están latentes, están patentes, están de alguna manera antes del día de la elección, pues violando consistente y constantemente la ley electoral en términos de presencias y de gastos y de una serie de cosas. Y yo no sé qué sería mejor, si de plano que no haya absolutamente ninguna propuesta y ningún cambio en estas circunstancias y perder posiblemente lo que tenemos amarrado, o buscar algún tipo de solución de las cosas que siguen pues entorpeciendo esta vida democrática del país antes de la elección, no durante el día. Mira, Ernesto, yo creo que coincido contigo. Las elecciones recientes en México demuestran que el sistema electoral funciona, que funciona bien y que permite, cumplir esa condición básica por la cual se opta por esta ruta de acceso al poder en las democracias. Es decir, que la disputa por el poder mismo se dé en condiciones de paz pública o en todo caso de manera pacífica y a partir de la voluntad de las y los ciudadanos. Yo creo que eso es lo que se ha expresado una y otra vez en las urnas recientemente. Y desde ese punto de vista, el sistema electoral, si funciona, buena pregunta, ¿para qué lo cambiamos? Y sobre todo cuando las propuestas son reinventar el sistema. O sea, si las propuestas fueran, vamos a ver cuáles son los ámbitos de mejora, las áreas de oportunidad, y avanzar sobre el modelo que tenemos, mejorándolo paulatinamente, pues bienvenida sea una reforma. No sé, por cierto, si el mejor momento para reformar las leyes electorales sea dejar a una elección presidencial e ir a una elección presidencial por primera vez en 25 años con reglas del juego nuevas. Y mucho menos pues, si no es producto de un amplísimo consenso como debe ocurrir en las reglas electorales. Pero lo que sí es cierto es que algunos problemas hay, pero no se deben ni a la estructura electoral, ni a la institucionalidad electoral, ni a las reglas, insisto, que sin lugar a dudas pueden mejorarse, sino más bien a la actuación de algunos actores que han vuelto de la violación de las normas, por cierto, reglas y prohibiciones que en la gran mayoría de las ocasiones son ellos mismos quienes desde la oposición en el pasado demandaron, pues lo que pone en tensión a la operación de las elecciones. Acaba de resolver la Sala Superior del Tribunal que efectivamente en el proceso de revocación de mandato 19 gobernadores violaron la Constitución. Y estamos viendo cómo esa violación parece ser una constante. Creo que eso se resuelve no necesariamente cambiando las reglas del juego,
siempre hay una discusión abierta en ese sentido, sino aplicando la ley y haciendo que la impunidad no alcance también la dimensión electoral. Ya es un problema de funcionamiento del Estado mexicano, cuidemos lo electoral. Así que, en fin, si hay una reforma, insisto, pues que si es para mejorar lo que tenemos y es producto de amplios consensos, bienvenida sea. Pero si es para tratar de arreglar algo que funciona bien y se corre el riesgo de echarlo a perder, pues la verdad no vale la pena. Miguel. Lorenzo, con estas elecciones termina tu ciclo como presidente del INE. ¿Qué le recomiendas a quien viene en tu lugar? ¿Y qué cambiarías, dices tú, si son cambios para mejorar, bienvenidos? Un solo cambio que pudieras recomendar. Bueno, a ver, en efecto, a menos que haya alguna elección extraordinaria, cosa que creo que nadie desea, estas van a ser las últimas elecciones, insisto, un ciclo de 330 elecciones en las que ha estado involucrado el INE desde 2014 hasta ahora, el 3 de abril del próximo año, 4 colegas, incluyendo la presidencia, terminamos nuestro mandato y tendrá que venir un proceso de renovación que tiene que ser muy cuidado, muy observado, porque estamos hablando ni más ni menos de quienes van a ser los responsables de arbitrar la contienda política de cara a una elección como la del 24, que va a ser en su momento la elección más grande de la historia y seguramente una de las más complejas, tanto más grande por el número de potenciales votantes como también por el número de cargos que se van a disputar en las urnas. Nunca antes habíamos tenido una disputa por el poder tan grande como va a ocurrir en el 24. Así que la recomendación básica es, pues, me gustaría decir, serenidad y paciencia para quien tenga que ocupar este cargo, pero sobre todo, mira, la vida colegiada es compleja, pero también es parte de la fortaleza de la institución electoral. Y afortunadamente quien llegue tendrá que compartir las decisiones con 7 colegas que tienen ya experiencia y que son parte, digámoslo así, de una institución que hoy es muy robusta. ¿Qué habría que cambiarle, Luis Miguel? Yo te diría, mira, creo que lo más sencillo, lo más urgente, es revisar si la cantidad de prohibiciones que hoy tiene la legislación electoral vale la pena mantenerlas. Y te diría, pues eventualmente, digamos, siempre y cuando esto no nos genere una crisis de confianza, porque hay que recordar que el sistema electoral que hoy tenemos, abigarrado, complejo, lleno de prohibiciones, es producto de la endémica e histórica desconfianza de la que venimos, y que justamente el sistema electoral es una manera de exorcizar y de combatir esa desconfianza sin mermar la confianza. Pues a lo mejor introducir algunos mecanismos como mecanismos de tecnología que nos permitan también abaratar el costo del sistema electoral. Pero cuidado con abaratarlo por el mero principio de abaratamiento, porque a lo mejor lo barato nos puede resultar caro. Y hay que recordar, Luis Miguel, que hace 30 años el principal de los problemas que teníamos eran precisamente las elecciones. Y hoy los problemas están en otro lado. Yo te diría que el problema que las elecciones son el menor de nuestros problemas en los tiempos que corren. Entonces, vuelvo a insistir, cambios que nos sirvan para mejorar, eventualmente para volver menos oneroso el sistema, para volverlo menos abigarrado, eventualmente para quitar prohibiciones que pueden resultar excesivas, pero eso tiene que ser el resultado, eso sí, de un amplísimo consenso, porque si los cambios ocurren por un mero mayoriteo, un poco con lo que le decía ahora a Ernesto, pues bueno, a lo mejor volvemos al sistema electoral un nuevo problema cuando ya lo habíamos resuelto, digamos. Finalmente, estamos ante un problema serio, Lorenzo, de cuestionamiento de la democracia o de las democracias en el mundo, y en donde se dice los sistemas electorales representativos no deben ser de alguna manera los que se sostengan, sino hablar de otras formas, dicen, de democracia, algunos les llaman democracia liberal. ¿Es este un embate producto de hartazgo, de no funcionamiento? ¿Cómo lo identificarías en este momento? Bueno, telegráficamente te diría, Ezra, yo creo que las democracias no están gozando de su mejor momento. Hay una serie de nuevos fenómenos producto del desasosiego, de los problemas, eso sí, los graves problemas de pobreza, desigualdad, impunidad, corrupción, violencia, que están generando una gran inconformidad social. El tema de las noticias falsas, el tema de la polarización intolerante que estamos viviendo son las grandes amenazas a los sistemas democráticos. Y habría que agregar el nuevo desafío
que representa esta nueva realidad de descalificación e incluso de hostigamiento desde los gobiernos a la institucionalidad electoral. Frente a ello, yo te diría, bienvenidos mecanismos de participación directa, pero sin olvidar que estos no pueden sino ser complementarios de lo que llamamos democracia representativa. Democracia sin parlamentos y democracia sin partidos es impensable. Eso inevitablemente nos deja que sean las personas quienes tomen las decisiones, y por definición las personas, y no frente a las instituciones, pues acaban remitiéndonos a los peores experimentos autoritarios de la historia. La democracia es por definición representativa y puede mejorarse y complementarse con otros mecanismos, pero estos no la pueden sustituir, porque si no, lo que tendremos el día después de democrático, en el mejor de los casos, va a tener solo el nombre. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y muchas felicidades por este resultado donde el INE demostró que es parte indispensable de la democracia. Gracias, Erra, Ernesto, Luis Miguel, un privilegio estar con ustedes. Gracias, dámonos una pausa. Esto es Dinero y Poder.